Entonces iniciamos la grabación de hoy, que es 28 de septiembre. Bueno, hoy empezamos con la parte de mecánica cuántica y vamos a empezar a ver en esta primera parte de mecánica cuántica una serie de fenómenos que no pueden ser explicados por la mecánica clásica. O sea, en estos fenómenos las explicaciones clásicas, las leyes de Newton, digamos, o de la física clásica, no lograba explicar estos fenómenos. Y empezamos entonces con un fenómeno que se llama radiación de cuerpo negro o radiación de cavidades. Entonces, vamos a poner esto en grande. Y bueno, primero vamos a definir qué es un cuerpo negro. Para eso vamos a mostrar acá unos dibujitos. Cualquier cosa que no entiendan, como siempre, me paran ahí en seco y me preguntan. Lo que se ve acá es esto que está acá. Es una cavidad que, por ejemplo, uno puede pensar que adentro tienen paredes opacas, ¿no? Está pintada de negro, absorbente de la luz, y tiene un pequeño agujerito, como se ve acá, y uno manda luz por ese agujerito, y la luz va rebotando adentro y se va absorbiendo hasta que se termina de absorber toda. Cuando eso pasa, bueno, esto quizás aumenta su temperatura porque está recibiendo energía de afuera, en este caso energía de la luz, de las ondas electromagnéticas, aumenta la temperatura hasta que llega a una temperatura determinada donde se estabiliza. Entonces, si está recibiendo energía por un lado, pero su temperatura ya no aumenta más, quiere decir que de alguna forma toda la energía que está recibiendo la está reemitiendo. Entonces este cuerpo pasa a ser un absorbente perfecto porque se supone que absorbe toda la luz que recibe de afuera. Una vez que se fija una temperatura de equilibrio, tiene que remitir todo lo que absorbe, porque si así no fuese, si no estaría emitiendo de alguna manera lo que absorbió, se estaría calentando cada vez más. Entonces, cuando se llega a una temperatura de equilibrio, es porque vuelve a emitir todo lo que absorbe, es decir, se transforma en un emisor perfecto. Pero claro, cuando las personas que estudiaron esto, uno fue Kirchhoff, ya en el 1800, Planck en 1900, cuando las personas estudiaron esto y empezaron a ver, por ejemplo, no sé, haciendo otro agujerito por acá y mirando qué radiación salía de acá, encontraron esta forma funcional de la radiación que salía. O sea, uno le podía mandar, no sé, luz, por decir algo así, roja o amarilla, ¿no?, a este cuerpo. El cuerpo la absorbía toda y reemitía, una vez que alcanzaba una temperatura de equilibrio, una luz que estaba compuesta, como se ve acá, por un montón de longitudes de onda. Porque en este eje tengo la longitud de onda y en este eje estoy poniendo la energía que sale de acá adentro por unidad de volumen que hay acá adentro, y por unidad de frecuencia. O sea, lo que se llama densidad espectral de energía. Y se encontró que no importa si era luz roja, luz verde, no sé, en ese momento no existía un láser, ¿no? Pero si uno mandaba un láser, que es una luz que tiene una sola frecuencia,
Esto se calentaba, alcanzaba el equilibrio térmico, pero no salía esa frecuencia, salía toda una gama continua de frecuencia como se ve acá, salía una curva así. Entonces a este cuerpo que era un absorbente perfecto, pero que a su vez era un emisor perfecto, se lo llamó cuerpo negro. ¿Está bien? Y en realidad el cuerpo negro es aquella cosa, en este caso una cavidad hueca con un agujerito, que emite esta forma de radiación, la radiación de luz, ¿no? De radiación electromagnética. Todavía no sabemos qué forma tiene esto, o sea, cuál es la forma funcional de esto. Después lo iremos averiguando. Bueno, también se llama a esta radiación que sale de acá, radiación de cavidad, por razones obvias, ¿no? Y así como estas cavidades emiten esta radiación tan particular, si en vez de poner una cavidad pongo un material acá ennegrecido que absorba la luz y emite algo parecido a esto. Bueno, eso es lo que sería un cuerpo negro, un absorbente perfecto de toda la luz que recibe y también un emisor perfecto. Y, vuelvo a repetir, se veía, no se sabía muy bien por qué, la curva de emisión tenía esta forma que se ve acá. Fíjense que están todas las frecuencias presentes, ¿no? Porque esto es la longitud de onda. La longitud de onda es la inversa de la frecuencia, ¿no? Por la velocidad de la luz. ¿Está bien? Bueno. Cualquier cosa que no entiendan, avisan. Entonces, primero vamos a ver así el fenómeno en sí, y después vamos a tratar de explicar a lo último de dónde sale esta curva, cómo se llega a esta curva, que es lo que no puede explicar la física clásica. Y que esta curva, el intentar explicar esta curva, dio origen ni más ni menos que a la mecánica cuántica. Bueno, vayamos a la siguiente diapositiva. Hay cosas que emiten bastante parecido a un cuerpo negro. Y cosas que no. Pero la emisión de cuerpo negro, la curva que yo le mostré antes, por ejemplo, es esta. Si uno baja la temperatura, la curva pasa a ser esta, y si baja la temperatura pasa a ser esta. ¿Está bien? Fíjense que cuando yo aumento la temperatura, la máxima densidad de energía, densidad espectral de energía, no hay que asustarse por los términos, es simplemente energía por unidad de volumen y de frecuencia. Cuando yo aumento la temperatura, la máxima emisión se va corriendo hacia la luz más violeta, porque para allá está la luz más roja y para este lado, donde la longitud de onda es más corta, está la luz más violeta. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, un cuerpo que está a 4000 grados tiene esta curva que se ve acá, y la máxima energía la emite en el color rojo. Un cuerpo que está a 5000 grados, la máxima energía la está emitiendo en este color verde, amarillo, qué sé yo. El que está a 6000 grados, la máxima energía la está emitiendo en este color azul. Y si uno sigue subiendo la temperatura, el pico de la curva se va acercando cada vez a las
longitudes de onda más cortas. O sea, si uno sube la temperatura, la mayor energía la empieza a emitir en un color tirando al ultravioleta, por decirlo de alguna forma. Entonces el pico de emisión se va desplazando con la temperatura. Todo esto que les estoy contando es lo que se empezó a medir. Todavía no se sabía ni por casualidad por qué pasaba esto. Pero se encontró que la longitud de onda que corresponde al pico de emisión se podía escribir así, como este número en micrómetros por grado Kelvin sobre la temperatura. Entonces, cuando yo acá pongo la temperatura en grados Kelvin, por ejemplo, no sé, 300 grados Kelvin, grado Kelvin se me va con grado Kelvin y me queda la longitud de onda en micrómetros. Y esa corresponde a la longitud de onda en la que se emite la mayor cantidad de energía. ¿Está bien? A este fenómeno, donde el pico de emisión se va corriendo hacia el más violeta a medida que aumenta la temperatura, o al más rojo si yo bajo la temperatura, se lo llamó desplazamiento de Wien, porque fue esta persona la que descubrió esta fórmula. Pero todavía en ese momento nadie tenía idea de por qué la emisión era esto, tenía esta forma, ni se sabía qué forma funcional era esto, ¿no? O sea, U en función de la temperatura y de la longitud de onda, cómo se escribía, no se sabía. Pero se encontró también lo que encontraron estos fueron Stefan y Boltzmann. Encontraron que la potencia total que se irradiaba, o sea, si uno calcula la potencia, que sería como integrar esta curva, ¿no? Que a una cierta temperatura, supongamos a 6000 grados, para encontrar la potencia yo tengo que integrar esta curva de alguna manera. La potencia que se irradiaba dependía de la cuarta potencia de la temperatura. Es decir, si yo duplico la temperatura, la potencia irradiada total, después vamos a ver en qué están estas cosas, ¿no? Las unidades de estas cosas. Por ahora no importa. La potencia total que se irradiaba era una constante multiplicada por la temperatura elevada a la cuarta. Esa constante se llamó constante de Stefan Boltzmann en honor a las dos personas que lo descubrieron. Y tiene este valor. Tiene este valor. Bueno, ¿en qué unidad está esto? Esto está en Joule sobre segundo sobre metro cuadrado. Es decir, Joule sobre segundo. Después esto que les estoy contando está anotado, creo que en la diapositiva que viene ahora. Joule sobre segundo es watt. Entonces esto está en watt sobre metro cuadrado. O sea, potencia, que es watt, por unidad de área, por metro cuadrado. Bueno, tanto esto como esto eran leyes en ese momento empíricas. Pero después Boltzmann logra explicar de dónde sale esto. Nosotros lo vamos a ver. En una explicación realmente bastante audaz y bastante insólita, por llamarla de alguna manera, Boltzmann, que era un especialista en termodinámica, que fue en termodinámica y en mecánica estadística, y ligó la termodinámica con la estadística. O sea, fue uno de los primeros que introdujo la estadística en la física,
Boltzmann desarrolló la mecánica estadística. Entonces, conocimiento de termodinámica no le faltaba precisamente. Bueno, por ahora estamos viendo todo así fenomenológico, es decir, que la potencia total irradiada es sigma por la temperatura a la cuarta. O sea, si yo duplico la temperatura, lo que se irradia es 2 a la cuarta, o sea, es 16 veces más. Si yo el material que está caliente, supongamos que está a 100 grados, ahora lo pongo a 200 grados, en vez de irradiar el doble de potencia, irradio 16 veces más potencia. Bueno, ley de Stefan Boltzmann. Después vamos a demostrar esta ley. Bueno, hay emisiones que se asemejan a la del cuerpo negro y cosas que no. Nosotros la emisión de cuerpo negro la estamos relacionando con la emisión, bueno, de esa cavidad, si quieren, que se debe a, ¿cómo se llama? Solamente a su temperatura. O sea, no hay otros fenómenos que participan de la emisión de luz. O sea, si el cuerpo emite por temperatura, solamente porque está caliente, puede emitir como cuerpo negro. Por ejemplo, el Sol emite parecido a un cuerpo negro, no como cuerpo negro precisamente. El Sol tiene una emisión que si uno levanta el espectro solar, o sea, en un eje pone la longitud de onda, o sea, el color que recibe, y en otro eje pone la potencia por metro cuadrado y por longitud de onda, encuentra una curva que es así, una cosa así. Esta curva es la que uno mide afuera de la Tierra, la que emite el Sol y que llega a la Tierra, pero que llega a la Tierra afuera de la Tierra. ¿Está bien? O sea, la extraterrestre. Porque después, claro, esta radiación que emite el Sol, que es parecida a la del cuerpo negro, que es la curva punteada, o sea, el Sol emite parecido a un cuerpo negro que está a 5900 grados Kelvin. Decía que esa radiación que llega a la parte externa de la atmósfera, cuando entra a la atmósfera, cambia totalmente la forma. O sea, si uno la recibe en tierra, a nivel del mar, encuentra esto que está acá, que de cuerpo negro no tiene nada, ¿no? Porque cuerpo negro es esta curvita así punteada. Cuerpo negro. Cuerpo negro es un sistema ideal, no existe un cuerpo negro en la vida real. Hay cosas que emiten muy parecidas a un cuerpo negro. Muy parecido. Bueno, entonces la radiación del Sol es parecida a la que llega afuera de la atmósfera, pero si uno la mide a nivel del mar, no es tan parecida a la de cuerpo negro. Fíjense que hay colores, por ejemplo este color, el que tiene una longitud de onda de más o menos de 0,8 micrómetros, este color es absorbido, ¿no? Porque acá hay un pico, o sea, la potencia en que la que emite ese color es 0,5 más o menos, y ya la del color un poquito al lado de él, parecido, ya es de 1, ¿no? O sea que acá hay una absorción en este color, hay una absorción en este color, en este color, en este color, se absorbe todo. O sea, en 1,4 micrones, esto es el infrarrojo, la radiación prácticamente se absorbe toda. Después vamos a ver cómo explica la cuántica ese fenómeno, ¿no? Bueno, entonces el espectro solar
El espectro significa una curva donde yo pongo, por ejemplo, longitud de onda o frecuencia, y acá pongo energía emitida, o qué sé yo, o potencia por unidad de área, no sé, o cualquier cosa equivalente a eso. Entonces decía que el espectro solar es parecido a un cuerpo negro solo cuando uno lo mide fuera de la atmósfera. Fíjense que el Sol emite el 39% de la luz que emite está en el visible, hay un 9% que lo emite en el ultravioleta, y después más de la mitad la emite el Sol en el infrarrojo, que nosotros no vemos. Bueno, pero hay otras cosas que no se parecen en nada a un cuerpo negro, a la emisión de un cuerpo negro. Lo que tenemos aquí es una lámpara que, bueno, ya desapareció también, que era de las denominadas bajo consumo, que adentro tienen un gas a baja presión, generalmente argón o xenón, y tienen también metales como europio, mercurio, terbio. Y bueno, y estos metales, cuando se hace pasar corriente por ese gas a baja presión, estos metales se emiten en ciertos colores, que son los picos que se ven acá, qué sé yo, en este color, en este color, un poco en este color. Esto ya es parecido al violeta, esto ya estamos ahí casi en el ultravioleta. Y bueno, una vez que la lámpara emite en esos colores, que quizás estos colores nosotros, bueno, este por ejemplo que está muy cercano al ultravioleta, quizás no lo vemos, pero estos colores lo que hacen es excitar el recubrimiento interno del tubo, que tiene color blanco acá, y hace que la lámpara brille, y nosotros vemos el color blanco, qué sé yo. El blanco, o hay lámparas que se llaman frías, que se notan más, con un color más no tan blanco, por decirlo de alguna forma. Pero fíjense que esto no tiene nada que ver con la emisión de cuerpo negro. Acá no hay ninguna curva de cuerpo negro. Bueno, porque la emisión no se debe a la temperatura. El tubo de vidrio se calienta muy poquito y hay una emisión de cuerpo negro que se superpone a esta cosa, pero la emisión más importante es esta cosa, que de cuerpo negro no tiene nada. Entonces, claro, porque la emisión, o sea, estos picos, no es una emisión debido a la temperatura, es una emisión debido a otros procesos que ya vamos a ver cuando veamos mecánica cuántica Profe, más. disculpe, Sí, ¿graba la clase? ¿Graba ¿cómo? la clase? ¿Graba la clase? Estoy grabando la clase, sí, sí. Ah, está grabando, no, porque no aparecía acá, pensé que no estaba grabando. No, no, sí, estoy grabando, estoy grabando. Perfecto, Puse por lo menos gracias. iniciar grabación. Está bien, entonces, claro, no todo lo que emite como cuerpo negro, obviamente. Cuando se descarga electricidad en un gas, la emisión no tiene nada que ver con lo de cuerpo negro. Sí, bueno, qué sé yo, si la descarga eléctrica hace que, no sé, que el vidrio se ponga al rojo y superpuesta a esta curva va a haber una curva de emisión, vamos para atrás, por ejemplo esta, que corresponde, qué sé yo, a una temperatura, bueno, si el vidrio alcanza los 3000 grados Kelvin, corresponde a esa temperatura, ¿está bien? O sea, va a estar esta curva, que siempre está, porque algo siempre está a una cierta temperatura, y superpuesta va a estar esta otra cosa, ¿está bien? Pero nosotros ahora nos concentramos en las emisiones que se deben solamente al hecho de que los cuerpos están calientes, o sea, tienen temperatura mayor a cero. No existe en este universo un cuerpo que tenga temperatura cero. Entonces todos los cuerpos emiten como cuerpo negro. O con formas parecidas, ¿no? Bueno.
desarrollos tecnológicos relacionados con estas cosas. Bueno, por ejemplo, yo gracias a que el pico del color está ligado con la temperatura, por esta fórmula, o sea, si yo conozco la longitud de onda que recibo, puedo despejar la temperatura, porque la temperatura la paso para acá arriba y me queda 28,97 sobre el lambda de pico. O sea, si mi aparato mide la longitud de onda en la que se emite la máxima potencia, si mi aparato electrónico es capaz de medir eso, yo puedo despejar la temperatura. Y eso es lo que hacen estas cámaras termográficas, donde apuntan, no sé, apuntan al ojo del perro ahí y saben que ahí la máxima potencia se emite en un determinado color y de ahí sacan la temperatura. Entonces yo puedo, bueno, enfocar un perro y ver, por ejemplo, que acá si miro el color, bueno, color amarillito, esto lo hace el programa que está acá dentro del aparato, ¿no? Color amarillito corresponde a una temperatura entre 30 y, pongamos, 33 grados. Color violeta, más oscuro, corresponde a una temperatura de 25, 23 grados. Y así, ¿no? Acá estoy enfocando llaves térmicas, eléctricas, para ver cuál está defectuosa, no sé. La llave que están enfocando acá tiene una parte que está muy caliente, se nota que es esta que se ve en rojo, entonces posiblemente esa llave esté defectuosa. Acá estoy enfocando una lamparita común, donde seguramente lo que está en rojo, lo que está acá en color blanco, lo que más temperatura tiene, lo que está en rojo tiene menos, y así naranja tiene menos y amarillo tiene menos. Y en la misma lámpara, pero ahora de bajo consumo, donde prácticamente está toda en azul y verde, quiere decir que la temperatura es baja, ahí. Y acá que se ve rojo, quiere decir que la temperatura es alta. O bueno, los pies de una persona, donde acá en rojo significa que esta parte está a más temperatura que esta parte. El aparato, vuelvo a repetir, lo que hace este aparato, la cámara termográfica, es encontrar el valor del lambda de pico, o sea, la longitud de onda en la que se emite la mayor potencia, y de ahí saca la temperatura. Después, bueno, esta es una pantalla que uno después acomoda las cosas a su gusto, qué sé yo, si la temperatura es más grande lo pone en color rojo. Entonces el pie de esta persona, el pie derecho está más inflamado que el izquierdo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estas cámaras son así. Uno puede enfocar sin subir a un cable de alta tensión, que está a varios metros sobre el suelo, y ver si hay un problema o no mirando la temperatura del cable, por decir algo. Bueno. Y lo que vemos acá es un moderno cuerpo negro, que cuesta una fortuna, pero lo que está acá adentro, acá estaría la cavidad de ese cuerpo negro, que es una cavidad bastante elaborada, y que su temperatura está, ¿cómo podría decirlo?, extremadamente controlada, y que yo la puedo fijar desde afuera acá con el display, puedo poner una temperatura, no sé, pongo 180 grados y estoy seguro que de la cavidad va a salir una radiación de cuerpo negro que corresponde a 180 grados o 1800 grados, y va a salir una radiación de cuerpo negro que corresponde a 1800 grados. Y con este aparato puedo medir esa radiación que sale de ahí. Bueno, este aparato, como dije antes, cuesta una fortuna, pero no deja de ser una cavidad que absorbe muy bien la luz, porque eso es lo que es un cuerpo negro, absorbe toda la luz, todas las radiaciones,
y mantiene una temperatura bien fija, etcétera, etcétera, y remite todo lo que absorbe. No existe, vuelvo a repetir, en la vida real el aparato, la cavidad o lo que sea que absorba todo en forma completa. Cuando yo le mando luz a algo, parte de esa luz sí o sí se refleja, es inevitable. Bueno, y acá lo que vemos es una aplicación. Fíjense que el cuerpo negro se estudia desde el 1800, pero ahora estamos en un desarrollo que arrancó en 1997 y terminó en el 2014. Fíjense lo que fue esto, ¿no? Más de 14 años, 17 años de desarrollo, donde se encontró el material más negro jamás creado, como bien dice acá el título. Y este material está compuesto por nanotubos de carbono, o sea que son tubos prácticamente, bueno, acá lo dice, ¿no? 10.000 veces más delgado que un cabello humano, y esto está lleno de esos nanotubos de carbono. Y donde, fíjense que es un cuerpo negro perfecto porque absorbe casi todo, pero refleja el 0,045% de la luz. Fíjese que siempre algo refleja, o sea que no existe el cuerpo negro ideal. Pese a que uno dice, uy, ¿cuánto que refleja? Bueno, en realidad refleja 200 veces menos que el carbón, que uno lo ve negro. Entonces, ¿para qué se usó este material nuevo? Bueno, se usó para lo siguiente. Lo que vemos acá son dos imágenes de un telescopio. El tubo del telescopio, generalmente, hasta antes del 2014, estaba recubierto con un material negro que era recontra conocido para los que armaban telescopios. Estoy hablando de telescopios de en serio, ¿no? Profesionales. Que era el Z306, una pintura que uno le ponía al tubo del telescopio. Y claro, cuando la luz venía de esta galaxia, esto es una galaxia, cuando entra en el tubo del telescopio, pega en el sensor, en la cámara, digamos, ¿no? Pero también hay luz que entra en el tubo y se refleja en el tubo y va a parar también a la cámara. O sea, en la cámara no llega la luz directa, llega también la luz reflejada por el tubo del telescopio. Y ese reflejo ensucia lo que viene directo. Entonces esta pintura, que cuesta también una fortuna, que era muy negra, que era muy absorbente, cuando fue reemplazada con este nuevo material, fíjense cómo cambia la forma de la galaxia, ¿no? Se ve mucho mejor. Se ve muchísimo mejor. Acá esta parte no se ve nada, porque se ve que acá, claro, la luz que sale de acá pega, como dije, en el tubo del telescopio, y cuando está recubierto con esta pintura va a parar acá, proveniente del tubo del telescopio, mientras que acá eso no pasa, porque el tubo del telescopio está recubierto con estos nanotubos de carbono, con este material, bueno, funciona como un absorbente muy perfecto. ¿Está bien? Entonces, para aquellos que crean que el cuerpo negro es una, ¿cómo les podría decir? Un tema académico, que lo estamos dando porque se da en la materia, que sepan también que tiene aplicaciones en la actualidad. Estamos hablando de 2014, ¿no? Estamos hablando de 2014. Bueno, esa es la primera parte y ahora vamos a pasar a la segunda parte de este tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Yo recuerdo que cuerpo negro no significa que es algo que es negro, sino que emite esa energía como vimos antes, esa curva de energía, y es algo que absorbe toda la luz y la reemite en esa forma, ¿está bien? Que el sol, que no, de negro, si uno lo mira no tiene nada, emite casi como un cuerpo negro, si uno mira la radiación que llega fuera de la atmósfera. Sin embargo, no es de color negro, ¿está bien? Que una cavidad, que yo la caliento, no sé, a 2000 o 3000 grados, emite como cuerpo negro. Sin embargo, si yo miro por el agujerito de la cavidad, no veo negro la cavidad. La veo bien blanca porque está como a 3000 grados. ¿Está bien? O sea, el nombre, no se confundan, el nombre cuerpo negro con que se trate de una cosa color negro. Lo que pasa, o lo que pasaba, o lo que pasa, es que las cosas de color negro, al absorber tanto la luz, cuando la remiten, cuando alcanzan una temperatura de equilibrio, la remiten como cuerpo negro. Bueno, entonces vamos a ver ahora, primero, la ley de Stefan Boltzmann, una explicación clásica, como dije antes, bastante ingeniosa, que da Boltzmann, que era, digamos así, como un experto en termodinámica. Entonces se le ocurrió utilizar la termodinámica para explicar la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la potencia es una constante por la temperatura elevada a la cuarta. Y después vamos a hablar de cómo se obtiene la curva espectral, esa famosa del cuerpo negro, la deducción clásica que hacen Rayleigh y Jeans, lo que da origen, la deducción que hacen estas personas de la curva esa para explicar esa curva, les da un desastre, tal desastre que se llamó catástrofe ultravioleta, ya lo vamos a ver. Y por último vamos a ver en este tema, no hoy, la propuesta que hace Planck, que es considerado el abuelo de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces empecemos por cómo se las ingenia Boltzmann para deducir esa fórmula que me dice que la potencia, la densidad de potencia, o sea, la potencia por metro cuadrado que emite un cuerpo negro, es una constante multiplicado por la temperatura elevada a la cuarta. Bueno. Entonces, claro, Boltzmann lo piensa así. En principio, ¿cómo cuernos voy a ligar la energía de una onda electromagnética con la temperatura? ¿No? Se pregunta. ¿Por qué? Porque todo lo que hay que saber sobre una onda electromagnética está en las ecuaciones de Maxwell. Pero en las ecuaciones de Maxwell no aparece la temperatura ni por casualidad, ¿no? Entonces Boltzmann se pregunta cómo voy a hacer para que aparezca la temperatura en todo este tema. Y él sabe muy bien que la temperatura, si uno piensa en termodinámica, es una propiedad de un conjunto de cosas, por ejemplo, de la molécula de un gas, ¿no? La temperatura es la energía cinética media de las moléculas, por ejemplo, si uno piensa en el aire, de las moléculas de aire. Entonces, ¿qué hace Boltzmann? Claro, él necesita o quiere, mejor dicho, porque le gusta mucho el tema, quiere de alguna manera tener muchas cosas.
porque él siempre estudia la termodinámica. En la termodinámica uno estudia muchas cosas, ¿no? Muchas moléculas de aire, por poner algún ejemplo. Entonces él dice, bueno, voy a agarrar dentro de mi cavidad, yo supongo que hay un conjunto de ondas estacionarias de toda la longitud de onda posible, tal cual está escrito acá. ¿De dónde sale esto? Porque lo que estoy viendo voy otra vez, perdón, a lo anterior, acá. Están todas las longitudes de onda presentes. Lambda corre desde 0 hasta el infinito, aparentemente. Entonces él supone, bueno, que adentro de esa cavidad hay ondas electromagnéticas estacionarias de todas las longitudes de ondas posibles. Y para él, cada una de esas ondas va a constituir como si fuera una molécula. O sea, él va a pensar en un gas de ondas estacionarias. ¿Cómo en un gas de ondas estacionarias? Un gas es un gas de molécula. No, un gas en la termodinámica es un conjunto de muchas cosas. Puede ser un gas de estrellas, si uno mira el universo. Hay una parte de la cosmología que al universo lo piensa como un gas de estrellas, y porque hay cientos de trillones, como pasa en el caso de las moléculas del aire, ¿no? Que hay en 1 centímetro cúbico, qué sé yo. Y después, claro, para que aparezca la temperatura y poder ligar la temperatura con la potencia, la energía, Boltzmann va a analizar un ciclo cerrado. Sí, no sé si alguien quiere preguntar algo. Sí. Yo no sé si me escucha bien. Sí, te escucho. Eso que plantea es por una cuestión de asociación como de comportamiento, ¿no? En lo observacional y en lo experimental también, ¿no? Exactamente. Boltzmann manejaba muy bien la termodinámica. En la termodinámica vos trabajás con un montón de moléculas por cada centímetro cúbico, millones. Pero no quiere decir que es el que tiene en la lápida la fórmula de la entropía, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero no quiere decir que uno tenga que trabajar con moléculas con pelotitas. Uno puede trabajar con millones de cosas de cualquier forma. Bueno, él dijo, voy a trabajar con millones, cientos de millones de ondas estacionarias. Y voy a pensar en un ciclo cerrado, de esos que ustedes vieron en termodinámica, donde aparecen relaciones entre temperatura y energía que van más allá de la sustancia que evoluciona en ese ciclo. O sea, puede ser un gas de moléculas, puede ser un gas de galaxias, puede ser un gas de estrellas. Más allá de lo que uno ponga ahí adentro, siempre y cuando ponga muchas cosas, aparecen las mismas relaciones entre básicamente temperatura y energía. Entonces él iba a hacer aparecer así la temperatura y le iba a ligar con la energía de esas ondas. No se le ocurrió otra cosa. Bueno, en este gas también, como bien dice acá, se puede definir el concepto de presión, porque del electromagnetismo, esto es algo que sale del electromagnetismo que ustedes no llegan a ver acá, pero o quizás sí, aparece una relación entre la energía, esto es la densidad de energía electromagnética, digamos la energía por unidad de volumen, esta U que está acá, está ligada con el campo eléctrico al cuadrado y el campo magnético al cuadrado, con la suma de estos campos, en realidad es la integral, etcétera, etcétera. Esto sale del electromagnetismo. Y se demuestra que la luz ejerce presión sobre algo.
O sea que cuando yo ilumino algo, lo estoy empujando. Entonces, esto que está acá, que la presión de radiación es 1/3 de la energía electromagnética, es un resultado que no tiene nada que ver ni con Boltzmann, ni con el cuerpo negro, ni con nada. Sale del electromagnetismo. Por ejemplo, en el centro del Sol, como bien dice acá, donde la temperatura es 10 millones de grados, la presión que hace la radiación solar supera los 25 millones de atmósferas. Imagínense lo que es esa presión, ¿no? La presión, si ustedes se sumergen en el océano Atlántico a 4.000 metros de profundidad, la presión son 400 atmósferas, por cada 10 metros una atmósfera. 400 atmósferas es la presión que alcanza para aplastar un submarino, y les comento que un submarino tiene una chapa de acero que tiene un espesor de unos 15 centímetros. Y con 400 atmósferas el submarino es aplastado como una latita. Imagínense lo que puede pasar con 25 millones de atmósferas, ¿no? Bueno. Entonces, del electromagnetismo aparece una relación entre presión y energía. Eso ya lo conocía Boltzmann, porque ya lo había mostrado Maxwell en 1850, y esto fue posterior a ese año. Y Boltzmann trabajó más o menos por los 1850, 1860, pero ya estos resultados se conocían. Bueno, entonces, ¿qué hizo este señor? Este señor dijo, bueno, supongo que yo adentro de un pistón, como los que ustedes vieron en termodinámica, tengo un gas de ondas estacionarias. O sea que acá dentro de este pistón hay, no sé, supongamos que las paredes sean opacas y es un cuerpo negro lo que hay acá, y están estas ondas estacionarias metidas acá adentro. Y yo realizo este ciclo cerrado. Bueno, expando el pistón, o sea, lo tiro para atrás. Entonces paso de tener un volumen V1 a tener un volumen más grande, V sub 2. Y esa compresión, esa expansión, la hago manteniendo la temperatura constante, o sea, hago una expansión isotérmica. Ahora vamos a ver por qué en este caso isotérmico también es isobárico, o sea, expresión constante. Pero déjenme primero que termine con esto. O sea, yo hago una expansión, tiro el pistón para atrás, aumento el volumen. Después hago una compresión, o sea, de V2 paso a este volumen más chiquito. Hago una compresión adiabática, es decir, una compresión rápida, entonces no sale calor, no tiene tiempo a disiparse calor. Tal cual hacían en termodinámica cuando aplastaban rápidamente algo. Y después sigo con una compresión isotérmica, o sea, ¿qué es lo que hago yo? Tiré el pistón para acá. O sea, aumenté el volumen. Después rápidamente lo tironé un poquito para la derecha. Comprimí. Lo hice tan rápido que no hizo tiempo a salir calor. O sea, esto se comporta como adiabático. Adiabático significa que no hay transferencia de calor. Después lo comprimo lentamente, manteniendo la temperatura constante. Ustedes dirán, no, la presión constante. Pero ahora vamos a ver que en este gas de ondas estacionarias, mantener la temperatura constante es equivalente a mantener la presión constante. Ahora lo vamos a ver, está explicado acá abajo eso. Y después por fin hago otra vez una expansión muy rápida, diabática. O
sea, el pistón lo comprimí, después hago ¡puc! Rápidamente para atrás, no le doy tiempo a salir calor o a entrar calor. Entonces, en el único tramo donde entra calor es acá, donde se realiza una expansión. Estas cosas son las que ustedes vieron en termodinámica. No, está bien, yo sé que uno de esto por ahí no se acuerda, pero en este tipo de ciclos, en esta expansión se absorbía calor y en esta expansión se liberaba calor. Bueno, ahora voy a comentar por qué en este gas de ondas estacionarias isotérmico implica isobárico. O sea, mantener la temperatura constante implica mantener la presión constante. ¿Por qué? Bueno, porque como bien dice acá, la presión solo depende de la temperatura. La presión es 1/3 de la energía. Esto sale del electromagnetismo. Pero claro, la energía se puede pensar como, bueno, 4 sobre C, todo esto sale del electromagnetismo, ¿no? 4R sobre C, R es la potencia por unidad de área que emite el cuerpo negro. Y experimentalmente, esa R depende de la temperatura. O sea, esta R depende solo de la temperatura, lo que se está midiendo en forma experimental. Y si esto depende solo de la temperatura, C es la velocidad de la luz, es una constante, quiere decir que U depende de la temperatura. Pero si U depende de la temperatura solamente, entonces la presión depende de la temperatura. O sea, si yo no cambio la temperatura, o sea, si estoy isotérmico, no cambio la presión. O sea, estoy isobárico, que es lo que dice acá, ¿no? Isotérmico o isobárico. Claro, estas cosas no pasan en un gas real de aire. Pero acá sí, porque esto se deriva del electromagnetismo, todas estas relaciones, ¿no? Que la energía depende de la potencia emitida, pero la potencia se midió que depende de la cuarta potencia de la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, el ciclo que piensa Boltzmann es así, y ahora va a utilizar, perdón, esto vamos a agrandarlo para que se vean. Y ahora va a utilizar Boltzmann todas las herramientas que él conoce de la termodinámica, porque la termodinámica era lo que más le gustaba y ahí tuvo sus máximos logros, ¿no? Entonces para él esto era muy pavote. Entonces en termodinámica, más allá de lo que haya dentro del cilindro, se cumple esta relación en este ciclo cerrado. La variación de temperatura sobre la temperatura es el trabajo total que se realiza en el ciclo sobre el calor absorbido. Esto, que ustedes no tienen por qué acordarse, seguramente no se lo acuerdan, sale de la termodinámica cuando uno estudiaba un ciclo cerrado. Y lo que tiene de maravilloso la termodinámica, vuelvo a repetir, es que estas cosas se dan más allá de lo que hay adentro del pistón. Bueno, entonces voy a calcular el trabajo total, después voy a calcular el calor absorbido. El trabajo total, lo recuerdo, es la superficie que hay acá adentro, el área adentro del ciclo cerrado. Esto también sale de la termodinámica. El trabajo total era el área adentro del ciclo cerrado. Bueno, si no se lo acuerdan, no importa, se los estoy diciendo yo ahora. Entonces, calcular el área de esto, y es medio facilongo, ¿no? Porque es
el área de un paralelogramo, que es la altura por la base. La altura es P sub 2 menos P sub 1 y la base es B sub 2 menos B sub 1. O sea, delta P, la variación de la presión, por delta B, que acá lo puse como B sub 2 menos B sub 1. Y delta P lo dejé así, no lo puse como P sub 2 menos P sub 1, pero en ese dibujo es P sub 2 menos P sub 1. Pero lo dejo así como algo libre, porque es lo que me va a convenir. Bueno, esto no lo inventé yo, ¿no? La idea fue de Boltzmann, obviamente. Y la fórmula vale también, esta fórmula, cuando el delta P tiende a 0, obviamente. Porque cuando delta P tiende a 0, uno tendrá un paralelogramo más angostito, pero sigue siendo un paralelogramo. Y yo en algún momento, para hacer la cuenta, voy a necesitar que delta P tienda a 0. Bueno, ¿y qué pasa con el calor absorbido? Bueno, puedo utilizar la primera ley de la termodinámica, que era esta, ¿no? La que me decía el calor absorbido es la variación de energía en el tramo en que se absorbe calor. Fíjense que el tramo en que se absorbe calor es el tramo AB. Todo esto es termodinámica de la más pura. Acá es donde se absorbe calor, entonces el calor absorbido es la variación de energía entre A y B. Y después uno suma o resta el trabajo. Bueno, en este caso se suma el trabajo que se hace entre A y B. O sea que para calcular el calor absorbido, estoy tratando de calcular esto, que ya lo calculé, y ahora voy a calcular esto. Para calcular el calor absorbido me falta calcular estas dos partes: la variación de energía y el trabajo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces empecemos con el trabajo entre A y B, ¿no? El trabajo era la integral en el volumen de la presión por el delta de volumen. Pero fíjense que la presión en el tramo AB, voy atrás, la presión de A hasta B es constante, vale P sub 2. Y si es constante, la puedo sacar afuera la integral. La saco afuera la integral. Las cuentas son cuentas, las estamos explicando porque estamos en la facultad, no se me ocurrieron a mí, se les ocurrió a Boltzmann, que era un genio, y bueno, y uno simplemente las repite. Entonces saco la presión afuera y ahora me queda esta integral, que es B sub 2 menos B sub 1. Pero acá, claro, en vez de poner la presión, aplico lo que sale del electromagnetismo de Maxwell, que la presión es 1/3 de la energía electromagnética. Que ahora, claro, por la ley de Stefan Boltzmann, sé que va a estar ligada con la temperatura. No sé de qué manera, es lo que quiero averiguar. Pero ya sé que la energía va a estar ligada con T. Entonces, en vez de poner la presión, pongo esto: 1/3 de U desde la temperatura. Y ahora calculo la variación de la energía interna. Claro, la energía interna yo la puedo escribir como la energía por unidad de volumen multiplicado por la variación en el volumen. Porque adentro de la cavidad hay una energía constante. Si yo miro una frecuencia, obtengo una energía. Y bueno, si yo multiplico, no sé, por ejemplo, esto es Joule por litro. Por ejemplo, tengo adentro de la cavidad 3 Joule por cada litro de volumen. Bueno, si tengo 2 litros acá, va a ser 3 por 2, 6 joules lo que hay ahí adentro. O sea, esta variación de energía la puedo poner así. Bueno, entonces ahora tengo
todo lo que necesitaba tener. O sea, el calor absorbido queda escrito de esta forma. Como U por V2 menos V1 más 1/3 de U por V2 menos V1. Obviamente puedo sacar acá V2 menos V1 factor común. Y me queda una U más 1/3 de U. Me queda 4/3 de U por V2 menos V1. Y acá arriba me quedaba el delta P por V2 menos V1. Así que esto se me va con esto, ¿no? Acá lo pasé, pero uno acá ya lo podía tachar acá. Así que me quedó 1/3. Claro, y acá en vez de poner delta P, vuelvo a utilizar la relación que dice que P es 1/3 de U. O sea que delta P es 1/3 de delta U. Entonces en vez de poner delta P, vuelvo a poner delta U. Y bueno, acá se me simplifica este V2 menos V1 y me queda 1/3 dividido 4/3. Me queda de este lado delta U sobre 4U. ¿Cierto que está acá? Y de este lado me queda delta T sobre T. Entonces, claro, ustedes ya saben cómo viene la mano con esto. Uno, para resolver esto, les gustaría que estas cosas fueran diferenciales. Porque si yo integro dt sobre t, es el logaritmo natural de t. Y si yo integro du sobre u, es el logaritmo natural de u. Entonces, para que fueran diferenciales, claro, estoy pensando que lo que dije antes, hay muy poquita variación en la temperatura, quiere decir que hay muy poquita variación en la presión. Porque acá recuerden que la temperatura corre como la presión. Entonces, si yo achico dt, se achica delta P. Entonces digo, bueno, esto vale también para cuando estas cosas son diferenciales. Entonces acá me queda dt sobre t, de u sobre 4u. Y si integro, y tengo en cuenta que la energía es 4R sobre C, resultado del electromagnetismo, obtengo la ley de Stefan-Boltzmann. O sea, con solo suponer, porque para todo esto, bueno, Boltzmann supuso que, voy atrás, que acá dentro había un gas de ondas estacionarias, y supuso que la energía, bueno, que se escribe así, dependía de la temperatura, no de la cuarta potencia. Bueno, ya sabemos que depende de la cuarta potencia, pero supongamos que yo encuentro que depende de la temperatura. No sé si es de la cuarta potencia o de t elevado a la 3,2, qué sé yo. De solo suponer que depende de la temperatura, bueno, acá la energía depende de la temperatura, entonces la presión depende solo de la temperatura, encuentro al final de cuenta que depende de la cuarta potencia de la temperatura, siguiendo las cuentas que dije antes, que son relativamente fáciles. Entonces Boltzmann demuestra la ley de Stefan-Boltzmann con esas suposiciones. Y bueno, y reafirma. Profe, sí. Pregunta. Sí. ¿Esto lo hace teóricamente y después lo demuestra experimentalmente? O sea, toda esta ley después se demuestra bueno, en realidad, ¿no? Primero se vio experimentalmente que uno aumentaba la temperatura y la potencia por metro cuadrado aumentaba con la temperatura. Pero cuando se hacen mediciones, vos no sabés si acá va un 4 o va un 3,9, porque tenés errores en las mediciones. Lo único que se sabía es que la potencia, o claro, como la potencia está ligada con la energía,
por unidad de volumen. Lo único que sabés es que iba con la temperatura algo cercano a la cuarta potencia. Ahora, Boltzmann demuestra que era a la cuarta potencia. O sea, primero se observó el fenómeno y después Boltzmann hizo toda esta cuenta y demuestra que va con t a la cuarta. ¿No? Porque vuelvo a repetir, cuando uno mide más en ese momento, qué sé yo, no le da una cosa bonita. O sea, si vos graficás R en función de t, no te da una cosa que sea de tipo t a la cuarta, como una parábola bien empinada. No sabés si es t a la cuarta o si acá un 3,9 en vez de un 4 anda bien. O si inclusive un 3,8 anda bien, o un 4,2 anda bien. ¿Está bien? Entonces se sabía que había una dependencia fuerte con la temperatura, se sabía que el numerito que iba acá era más o menos 4, bueno, Boltzmann demuestra que es 4. Así de simple. Con este argumento, ¿no? Que lo trae de la termodinámica. Bueno. Contamos esta deducción. No es para que ustedes la estudien de memoria, obviamente. Nadie le va a pedir que reproduzcan esto, porque este fue el trabajo de Boltzmann. A ver, qué sé yo. Si alguien lo puede reproducir sin haberlo visto antes, entonces le damos el premio Nobel, porque Boltzmann un poco se ganó las medallas por estas cosas, ¿no? Pero que más o menos vean cómo el tipo, lo que a mí realmente me asombró, es cómo el tipo se las ingenió para conectar ahí la temperatura con las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y encontrar que va con t a la cuarta. Bueno. Por hoy, bueno, son las 21:12, nosotros terminamos a las 10, ¿no? Todos los días. Pero vamos a hacer una cosa. Por hoy vamos a dejar acá. Y lo que vamos a hacer la clase siguiente es vamos a arrancar a las 7 de la tarde. ¿Está bien? Recuérdenlo, se los voy a recordar por el grupo de WhatsApp. Pero la clase que viene vamos a arrancar una hora antes para dar un poco más, porque la clase que viene ya vamos a empezar a estudiar de dónde sale esa curva de emisión espectral. ¿Está bien? O si ustedes, clase que viene martes, ¿no? Martes que viene. O si ustedes quieren, seguimos dando algo hoy, pero no sé cómo están de ganas, si no, la clase que viene arrancamos directamente con eso y le damos 1 hora y media, hacemos un descanso y le damos otra hora y media. Y recuperamos la clase del martes que bueno, fue el día del estudiante, obviamente, pero yo igual no la podría haber dado esa clase. Así que bueno, hoy por hoy dejamos acá. Yo todavía estoy en fase de recuperación, pero no podía no dar la clase de hoy, imagínense, ¿no? Y vamos a perder cada más clase y no vamos a terminar nada. Bueno, entonces cortamos la grabación.